¿Cuántas proposiciones son incorrectas? La primera pregunta nos dice, ¿cuántas proposiciones son incorrectas? La primera pregunta nos dice, ¿cuántas proposiciones son incorrectas? Así nos dice la primera pregunta. ¿Cuántas proposiciones son incorrectas? Vamos a ver. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿cuántas proposiciones son incorrectas? Y la materia existe en el espacio independientemente de nuestros sentidos. Esa proposición hay que ponerle verdadero. ¿Ya? Eso es verdadero. Hay tipos de materia que no lo podemos percibir, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar. Entonces es un hecho de que existe independientemente de los sentidos. Segundo, todo cuerpo material posee masa. Todo cuerpo que sea materia, obviamente tiene que tener una masa. Una masa tal vez muy evidente, una masa discreta, pero tiene que tener obligatoriamente una masa. Ahí es correcto. Tercero, todo cuerpo material, dice, la materia es todo lo que posee movimiento. Correcto también. La materia es todo lo que tiene movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que tiene movimiento. Cuarto, una de las características de la materia es el movimiento y su incesante transformación. Por supuesto, es el movimiento. Claro que es verdadero. Por lo tanto, no tenemos ninguna incorrecta, así que ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es la alternativa en A. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, señale los compuestos que tengan propiedades sublimarse. ¿Qué compuestos tienen propiedades sublimarse? ¿Qué es la sublimación? La sublimación es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso. Entonces debo marcar las sustancias que estén en estado sólido. ¿Cuáles son las sustancias que están en estado sólido? Entonces, el CO2, estamos de acuerdo, sería la 4, más, y el naftaleno sería el naftaleno que también está en estado sólido. La 3 y la 4, el naftaleno. El naftaleno es una sustancia orgánica que se encuentra en estado sólido y posee sublimación. Del naftaleno es lo que se obtiene la nafta, ¿qué? La naftalina. La naftalina son esferas blancas que se subliman para alejar las polillas de la ropa que tiene algodón. No sé si se acuerdan, antes venían bolsitas de bolitas blancas de un olor muy intenso que le decían naftalina, ¿sí? Ya, eso, listo, muy bien. Entonces sería la número 3 en romanos y la número 4 en romanos. Ahí está. Ellos tienen la capacidad de sublimarse. La naftalina y el CO2 en estado sólido. Pregunta número 3. Pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Pregunta 3. De las siguientes propiedades, ¿cuántas son intensivas? ¿Cuántas son intensivas? A ver, propiedades intensivas que no dependen de la masa. ¿Hay preguntas, chicos? A ver, en el chat hay preguntas. A ver. El naftaleno, como ya le dije. El naftaleno. La benzina está en estado líquido, Jessica. La benzina está en estado líquido, por eso no se sublima. ¿Ya? Muy bien. Ahí me dicen que son 2. A ver, me están mandando respuestas que son 2. La masa no, la temperatura sí. La conductividad térmica también es intensiva, la conductividad térmica. La densidad también. Hay 3, muchachos, hay 3. ¿Cuáles son esas 3? La temperatura, la densidad y la conductividad térmica. La temperatura, la densidad y la conductividad térmica, ¿no? La temperatura, la densidad y la conductividad térmica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces son 3, muchachos. Son 3 la respuesta. ¿Ya? Ahí la respuesta son 3.
Pregunta número 4. Tienen el material, ¿no? Ahí están haciendo preguntas. Profe, ¿Por qué la densidad? Dime, Profesor, están preguntando algo. dime. Estamos preguntando. Ya, dígame, repítame la pregunta, a ver. ¿Qué están preguntando? ¿Por qué densidad es una propiedad? Muy bien. Yo les, Ay, no, ahora perdón, sí, gracias intensiva. por repetirme la pregunta. La densidad, ¿por qué es intensiva? Porque ustedes tienen que acordarse de esta teoría. Yo les dije, cuando una propiedad se vuelve intensiva, cuando dos propiedades extensivas se dividen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver. ¿Quién se acuerda de eso? Masa, ¿Alguien se volumen. acuerda? Ya, entonces pregunto, ¿la masa qué es? ¿No es extensiva? ¿El volumen qué es? ¿No es extensivo? ¿No se están dividiendo? Y al Sí. dividirse masa sobre volumen, ¿qué se obtiene? ¿Qué? Densidad. Densidad. Y ahí está la respuesta por la cual la densidad es intensiva. ¿Quedó claro? Muy bien, no hay problema, Sí, no hay profe, problema. gracias. Ahí muy bien, les estoy haciendo acordar, no se preocupen. Pregunten nada más con confianza. Muy bien. Pregunta número 4, entonces. Pregunta número 4 nos dice lo siguiente. Indique cuántas propiedades son físicas. ¿Cuántas son físicas? A ver, ¿cuántas son físicas? A ver, dígame el número de que ustedes creen que son físicas. Por ahí Rafael me dice que solamente son 2. 4, creo. Profe, una pregunta. Profe, Dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, muchachos? Dígame. ¿Cuál Profe, es ¿qué la es pregunta que tiene? ¿Qué significa qué? ignición? Ignición es la capacidad que tiene una sustancia para iniciar una reacción química, o para combustionarse o para inflamarse. Eso se llama ignición. Es un cambio químico. Eso es un cambio químico. ¿Ya? Profesor, ¿podría volver a explicar lo que era ignición? La ignición, como les vuelvo a repetir, la ignición es la capacidad que tiene una sustancia para iniciar una reacción química, para combinarse, para reaccionar o para inflamarse, encenderse, combustionarse. Eso se llama ignición. Profesor, ¿qué es impenetrabilidad? La impenetrabilidad es una propiedad donde establece que dos cuerpos materiales no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ahí hay... Muy bien. A ver, entonces ya vemos, ya al toque. A ver, el sabor. El sabor, muchachos, para ti, ¿el sabor es una propiedad o es un fenómeno físico? A ver, luces. ¿El sabor para ti es una propiedad o un fenómeno físico? Una Propiedad. Una propiedad. Una propiedad. Hasta ahí estamos bien. Bacán. Vamos a ver. La porosidad, ¿para ti es un fenómeno o es una propiedad de la materia? Fenómeno. No es un fenómeno, es una propiedad. ¿Qué? Propiedad química. No, química no es química, es física, porque la porosidad simplemente explica la capacidad que tiene, o sea, nos explica que la materia tiene interdicios, que la materia tiene pequeños espacios vacíos, ¿estamos de acuerdo? Entre dos o más partículas que componen dicho cuerpo. A esos interdicios se les llama poro. Toda materia tiene, ¿qué cosa? Porosidad. ¿Me dejo entender? Todo estado sólido tiene un grado de porosidad, tiene un interdicio. La propiedad es física. A ver, siguiente.
El olor entonces también es físico. Sí. Pero la oxidación es químico, la oxidación no contamos. La oxidación es químico, eso no lo contamos. Pero la ebullición, ¿es una propiedad física o es un cambio físico? La ebullición. ¿Es una propiedad o es una transformación? Transformación. Transformación. No lo considero. No lo considero porque es una transformación. No me están pidiendo la transformación, me están pidiendo la propiedad, algo que yo puedo medir. ¿Estamos de acuerdo? Algo que me va a permitir diferenciar la materia. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, no lo tomo ebullición. ¿La fusión lo tomaré? ¿La fusión lo puedo tomar o no? La No. fusión. No, No, claro que no, porque también es un cambio, ¿sí o no? También es un cambio. Excelente. Muy bien, siguiente. La solubilidad sí es una propiedad, sí se mide. La solubilidad mide cuánto de un soluto está repartido en un solvente y se expresa mediante números a una determinada temperatura. No altera la composición interna de la materia, así que acaba la solubilidad. Y la impenetrabilidad también es una propiedad física, porque no altera la estructura interna de la sustancia. Lúcete, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay, por favor? 5. Bien, son 5. Perfecto, muy bien, son 5. Pregunta número 5. Valga la redundancia, estamos en la pregunta número 5. Estamos en la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice lo siguiente. ¿Cuántas propiedades son extensivas y cuántas propiedades son intensivas? ¿Cuántas propiedades son extensivas y cuántas propiedades son intensivas? ¿No? ¿Cuántas propiedades son extensivas y cuántas propiedades son intensivas? ¿Cuántas propiedades son extensivas y cuántas propiedades son intensivas? Vamos a ver. Propiedades extensivas. A ver. Muy bien, muchachos. Ahí vamos a ver. Parece que ahí no hay clave, muchachos, ¿ya? Vamos a ver uno por uno, ¿ya? A ver, para ti, la porosidad, como te vuelvo a repetir, la porosidad es los interdicios que hay entre las partículas de un cuerpo, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿la porosidad depende de la masa o no depende de la masa? Dice, la porosidad es la existencia de espacios vacíos o interdicios que hay entre las partículas de un cuerpo. Entonces yo te pregunto, a ver, analicemos un solo cuerpo nada más, o sea, concéntrate en un solo cuerpo. A ver, por ejemplo, yo me concentro en una roca. ¿En una roca hay porosidad o no? Sí. Si tengo mayor masa de esa roca, ¿hay mayor porosidad o tiene la misma porosidad? A ver, dígame. Mayor. ¿Hay mayor porosidad o es la misma porosidad que vas a medir? La misma. Es la misma porosidad que vamos a ver. Una roca, tú tienes un material de una determinada roca y mides su porosidad, o sea, mides el interdicio que hay entre las partículas en promedio. Tienes otra roca de mayor masa del mismo material y vas a medir su porosidad y vas a encontrar el mismo promedio. ¿Me dejo entender o no? Si es el mismo material y están a las mismas condiciones y solo cambió de masa,
el grado de porosidad es el mismo, porque es el mismo material, ¿me dejo entender? Entonces la porosidad no depende de qué, de la masa, ¿estamos de acuerdo? No depende de la masa, por lo tanto, la porosidad es una propiedad intensiva. Intensivo. Claro, porque el interdicio que hay entre sus partículas es el mismo siempre y cuando sea el mismo material. Segundo, la solubilidad. Como te estaba diciendo, la solubilidad es dividir. La solubilidad es dividir. Chicos, la solubilidad es dividir, muchachos, ¿ya? Es dividir la masa, es dividir la masa del soluto, es dividir la masa del soluto entre la masa del solvente. La masa del soluto entre la masa del solvente a una determinada temperatura. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces la solubilidad no depende de la masa. ¿Por qué? Porque se está dividiendo. La solubilidad proviene de un cociente. Tú estás dividiendo la masa del soluto, que es una sustancia en menor cantidad, entre la masa del solvente, que es una sustancia en mayor cantidad. Pero cuando tú lo divides, automáticamente la división se vuelve intensiva. Por lo tanto, la solubilidad es también de naturaleza intensiva. ¿Ya? Es también de naturaleza intensiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Aparte de la solubilidad, el punto de congelación, muchachos, el punto de congelación es una temperatura. El punto de congelación es una temperatura. Y la temperatura, muchachos, también es una propiedad intensiva. También es una propiedad, muchachos, intensiva. ¿Está? También es una propiedad intensiva. Muy bien, continuamos. ¿Qué más? La ductibilidad. La ductibilidad es la capacidad de generar hilos. Es la capacidad de generar hilos. La ductibilidad es la capacidad de generar hilos. Y eso es una propiedad, ¿qué cosa? Intensiva. Es una propiedad intensiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La elasticidad. La elasticidad. Chicos, la elasticidad también es una propiedad. Me preguntan, ¿por qué el punto de congelación es intensivo? Porque es una temperatura. El punto de congelación se expresa mediante una temperatura y toda temperatura es intensiva, no depende de la masa. ¿Quedó claro? Muy bien. La elasticidad también es la capacidad de formación de un cuerpo que no depende de la masa. Y como no depende de la masa, la elasticidad no es que tenga más masa y se va a estirar más, no. El índice de elasticidad, estamos de acuerdo, recuerden que toda propiedad de elasticidad tiene un índice de elasticidad, ¿sí o no? Mientras sea el mismo cuerpo, el índice sigue siendo el mismo. No es que se va a volver más elástico o menos elástico. Por lo tanto, también es intensiva. Siguiente. La inercia es la fuerza que requiere un cuerpo para cambiar su estado de reposo a estado de movimiento. La inercia, Extensiva. sí, eso sí es extensivo, porque a mayor masa, mayor fuerza para cambiar ese estado de reposo a estado de movimiento. Eso sí es extensivo. ¿Ahí está? Eso sí es extensivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos.
Sigamos, muchachos. A ver, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, muchachos. Es el movimiento, muchachos. ¿El movimiento dependerá de la masa o no? ¿El movimiento dependerá de la masa o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿El movimiento dependerá de la masa o no? Sí, Sí, claro. El movimiento depende de qué? De la masa, ¿no? A ver, quiero ver un ratito un concepto. A ver, vamos a ver un concepto. A ver, movimiento. Claro, porque dice que es a través de la cinética y a través de la cinética va a depender de la masa. Entonces, es una propiedad, ¿qué cosa, por favor? ¿En qué, por extensiva. favor? Extensiva. Extensiva. Claro. Claro, es con respecto a un sistema de referencia, es decir, respecto a un sistema material, por lo tanto es extensivo. Entonces, no hay clave porque acá vendría a ser 5 extensivas y 2, ¿qué cosa? Intensivas, ¿no? Parece que las alternativas están mal ahí, ¿ya? Vamos por la pregunta número 6. Vamos por la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? La pregunta número 6 nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. De acuerdo a la siguiente descripción, la sacarosa es un sólido incoloro soluble en agua que se carboniza al calentarse. Su densidad de 1,6 gramos por mililitro y por lo general se expresa en forma de cristales. Determine cuántas propiedades son extensivas. A ver, muchachos, la primera parte nos dice que la sacarosa es un sólido cristalino. Pregunta, ¿el estado físico de una sustancia dependerá de la masa? ¿El estado físico de una sustancia dependerá de la masa? Sí, Dime, ¿dependerá de la masa? Sí, o sea que si hay mayor masa, ¿cambia de estado o es el mismo estado? No, es el No, mismo no, estado. Entonces, él es extensivo. ¿Es qué cosa? ¿Qué? Intensivo. Intensivo. Porque al aumentar la masa sigue siendo sólido, al disminuir la masa sigue siendo sólido. Son otras propiedades que alteran el estado, que no es la masa, no depende de la masa. Muy bien, sigamos. Dice, soluble en agua. O sea, dice que es soluble, o sea, que tiene solubilidad. Es soluble en agua, tiene solubilidad. Pregunta, ¿es extensiva o es intensiva? Intensiva. Es soluble. Intensiva, muy bien, no depende de la masa. Intensiva, no depende de la masa. No es que tiene más azúcar, se vuelve más soluble, o menos azúcar, ya es menos soluble o se vuelve insoluble. No, tiene la misma solubilidad. Tercero, se carboniza al calentarse, se carboniza. ¿Carboniza qué involucra? ¿Un cambio físico o un cambio químico? El hecho de que se carboniza. Químico. ¿Qué involucra? ¿Algo físico o algo químico? Y todos los químicos, ¿qué son? Y todos los químicos, ¿qué son? Extenso. Intensivo. Todas las propiedades químicas son intensivas. Todas las propiedades químicas dependen de qué? De la masa. Te lo pruebo de la siguiente manera. A ver, señorita, cuando usted quemó esa tarjetita que le regaló el tóxico, ¿se quemó o no se quemó? Pregunta, ¿se quemó o no se quemó? Esa tarjetita pequeña que le regaló, sí, sí, ¿se quemó o no? Sí se quemó. Ya, Aún lo tengo. el peluche que le regaló, que tiene mayor masa que la tarjetita, ¿se quemó o no se quemó el peluche? Hace Más rato, rápido se quemó creo esto, profesor. Más rápido se quemó eso, ¿sí o no, muchachos? Pero dime si se quemó o no se quemó. Sí se quemó. Dime, ¿se quemó o no se quemó? Sí se quemó. Sí, Bacán, sí se quemó. Mira, el peluche sí se quemó, que tiene mayor masa. Cuando esa cajita donde vino el arreglo floral que te regaló,
¿no? Y también lo que más es esa cajita. ¿Se quemó o no se quemó? Dime. Así esté hecho de trupán, esté hecho de cartón, así esté hecho de caja, de zapatilla, envuelta con papel de regalo. ¿Se quemó o no se quemó? Sí. Dime si se quemó o no se quemó. Sí, se quemó. Perfecto. Entonces, ya, con eso ya está claro. Toda propiedad química no depende de qué? De la masa. ¿Qué quiere decir que no depende de la masa? Que toda propiedad química se va a generar independientemente de qué porción de masa hay. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Siguiente. Su densidad es de 1,6 gramos por mililitros y por lo general se presenta en forma de cristales. Ya, la densidad, ¿es intensiva o extensiva? La densidad. Porque ella viene de la densidad. Ya sabes, Intensivo. saben ustedes que proviene de la división entre la masa y el volumen. Muy bien. Ahora, dice, se presenta en forma de cristales pequeños. Ah, de cristales pequeños. O sea, ya, ¿la forma cristalina depende de la masa o no depende de la masa? No. No depende. Que el cristal sea un cubo, depende de la masa. O sea, si aquí hay mayor masa, ¿el cristal se va a convertir en otra figura o sigue siendo cúbica? Sigue siendo cúbica. Si tiene menor masa, sus cristales siguen siendo cúbicos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces no depende de la masa. Pregunta, ¿hay extensivas? No. ¿Hay extensivas? No lo hay. ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta es cero. La respuesta es cero. Muy bien. La respuesta es cero. Muy bien. Mira cómo estamos analizándolo. ¿Ah? ¿Cómo estamos analizando cada propiedad? Pregunta 7. Pregunta 7 nos dice lo siguiente. Se tiene el siguiente párrafo. Se tiene el siguiente párrafo. En este párrafo vamos a ver qué estamos describiendo en este párrafo. Dice. El sodio es un elemento blanco, plateado y maleable. Allá, es de color blanco, es plateado, blanco, plateado y es maleable. ¿Ok? ¿Qué más? Física. Es un buen conductor de la electricidad, o sea, conduce electrones. ¿Okay? Puede prepararse haciéndose pasar corriente eléctrica a partir del cloruro de sodio fundido. ¿Ok? ¿Qué más? El metal hierve a 883 grados Celsius. El vapor es de color violeta. Arde al calentar la presencia de aire. ¿Cuántas propiedades son físicas y químicas? Muy bien. Entonces vamos a separar cada una. Primera propiedad. Dice que es un elemento blanco plateado. Blanco plateado. Blanco plateado. ¿Qué propiedad está describiendo esto? Blanco plateado. ¿Qué propiedad está describiendo? Física. Físico. Está describiendo una propiedad física. O sea, está describiendo el color del elemento, ¿sí o no? El color del elemento, ¿sí o no? Dice que también es maleable. Es blanco, plateado y maleable. ¿Qué propiedad está describiendo? Física. También física, ¿no? Es blanco, plateado y maleable. Hay otra propiedad. Y maleable. Maleable no es química, profe. No, maleable, ¿qué significa? Que tú puedes transformarlo en láminas más delgadas y ahí no está cambiando en otras sustancias, está cambiando de forma. La sustancia está cambiando de forma, no está cambiando de identidad. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Es como si de un bloque de mantequilla obtienes láminas de mantequilla. Ese es maleable. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Dice, es un buen conductor de la electricidad. Es un conductor de la electricidad. ¿Qué propiedades? ¿También física o no?
Conductividad es física. Cuando conduce la corriente no altera la estructura interna de la materia, está permitiendo el cuerpo conducir la corriente, no está alterando, no se está generando reacciones químicas. Siguiente. Puede prepararse haciéndose pasar corriente eléctrica a partir del cloruro de sodio. Oye, si dice que el sodio se obtiene, está diciendo bien claro, que el sodio se obtiene a partir del cloruro de sodio. A partir del cloruro de sodio. Habla, ¿qué propiedad es? Químico. Si está al ojo, ve. Está al ojo. Cloruro de sodio a sodio. Cloruro de sodio se ha transformado, ¿sí o no? Esto es un compuesto, es un elemento, ¿sí o no? ¿Propiedad química o no? ¿Se dan cuenta o no? O sea, me están mencionando un compuesto para obtener al elemento. Ahí hay reacciones químicas, porque la identidad ha cambiado de la sustancia. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. El metal hierve a 883 grados Celsius. Me da la temperatura en la que hierve, 883 grados Celsius. Hierve, o sea, cambia de estado. ¿Qué propiedad es? Es una propiedad química. Hierve, significa hervir. Que el líquido pasa a qué estado. ¿El líquido pasa a qué estado? ¿Gas? Gaseoso. Gaseoso. Es un cambio de estado. Es una propiedad física, no es química. El vapor es de color violeta. Dice que el vapor del sodio es de color violeta. El vapor es de color violeta. Es Está definido el color del vapor del sodio. Ahí está. Siguiente. Arde al calentarlo en presencia de... Oye, dice que el sodio en el aire arde. El sodio en el aire comienza a arder. ¿Cómo crees que será eso? ¿Mediante una propiedad física o química? Químico. Claro, químico. Muy bien. Muy bien, está muy bien. Químico. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahí. ¿Cuántas propiedades son físicas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 físicas y 2 químicas. ¿Hay 5, 2? Chicos, ¿hay 5, 2? Claro que hay 5-2. Claro que sí hay 5-2, ¿no? Hay 5-2, ¿no? Muy bien. Pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? ¿Qué nos dice? La 8 nos dice lo siguiente, a ver. ¿En qué alternativa contiene una sustancia que no es maleable? O sea, si yo quiero una sustancia que no sea maleable, es porque no debe estar en estado sólido. No debe estar en estado sólido, ¿no? O si está en estado sólido, tiene que ser quebradizo. Tiene que ser quebradizo, ¿ya? Pregunta 9. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son no correctas? ¿Cuáles son? Perdón. Una muy baja conductividad térmica. Una muy baja, o sea, no debe conducir el calor. La segunda no debe conducir el calor. Y la tercera, muy soluble en agua. O sea, tiene que disolverse en agua. A ver, el zinc sí es maleable porque es metal. Así que no puede ser la A. El mercurio, obviamente, no es maleable porque está en estado líquido. No es maleable porque está en estado líquido. El vidrio, obviamente, no tiene una conductividad térmica. El vidrio, al contrario, cuando se calienta se rompe, ¿no? El vidrio está bien. La sal sí se disuelve muy bien en el agua. La alternativa es la letra B. Ahí está. El mercurio, el vidrio y la sal, ¿no? Profe, ¿qué es Hebe? Listo. Vamos a tomarle captura para hacer las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá?
Profe, ¿qué es Hebe? ¿Es que? Hebe. El Hebe es un material, es un tipo de polímero. Es un tipo de polímero, ¿estamos de acuerdo? O sea, es un tipo de polímero. Los polímeros son macromoléculas principalmente generados por una cadena de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, es un polímero que en forma de láminas, obviamente, ¿no? Que tiene una gran elasticidad. Entonces, el material del que está hecho, obviamente, el Hebe es un polímero. Un polímero es una cadena muy grande en forma de láminas, que se entrelazan en forma de láminas, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Pregunta número 9. Capacidad de formar láminas es la maleabilidad. La capacidad de formar láminas es la maleabilidad. La capacidad de formar hilos es la ductibilidad. La resistencia a la ruptura es la tenacidad. La resistencia a ser rayado es la dureza, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, muchachos. La siguiente pregunta es la número 9. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son no correctas? A ver, la número 9 nos dice, las siguientes proposiciones, ¿cuáles son no correctas? O sea, incorrectas. ¿Cuáles son las incorrectas? A ver, vamos a ver cuáles son las incorrectas. ¿Ah? Vamos a ver cuáles son las incorrectas. Muy bien, vamos a ver las incorrectas. De acuerdo a la termodinámica, existen infinitos estados de la materia. De acuerdo a la termodinámica, ¿qué es la termodinámica? La letra B. La letra B. ¿Qué es la termodinámica, muchachos? La termodinámica estudia un sistema material de acuerdo a una presión y a una temperatura. Estudia el estado material de acuerdo a una presión y a una temperatura. Entonces, de acuerdo a la termodinámica, pregunta, ¿existen infinitos estados de materia o no? Sabiendo que la termodinámica estudia el estado de la materia de acuerdo a la presión y a la temperatura. Pregunta, ¿existirá infinitos estados de la materia de acuerdo a la termodinámica, de acuerdo a la presión y a la temperatura? A ver, hagamos el siguiente caso. Tú tienes un cuerpo material que está a 23 grados Celsius y a una atmósfera. Ahora, este mismo cuerpo está a 25 grados Celsius y a una atmósfera. Pregunta, según la termodinámica, ¿tiene el mismo estado? ¿Es el mismo estado de materia o no? Según la termodinámica. ¿Es el mismo estado de materia o no es el mismo estado de materia? ¿Qué dicen ustedes? Tienen un cuerpo que tiene 23 grados y una atmósfera y tienen el mismo cuerpo a 25 grados en la atmósfera. ¿Es el mismo estado de materia o es otro distinto? Muy bien, entonces permítame ahí corregir. Según la termodinámica, ya serían estados diferentes. ¿Por qué serían estados diferentes? Porque ya no tienen la misma temperatura. Por esa razón son estados diferentes. O sea, profesor, si acá pongo el mismo cuerpo a 24 ahora, a 24, entonces es otro estado diferente, claro, es otro estado diferente. Profesor, si acá pongo ese mismo cuerpo a 2 atmósferas y a 24 grados, ¿es otro estado diferente? Es otro estado diferente porque la presión que está soportando es diferente a los demás. Pregunta entonces, te vuelvo a preguntar. Según la termodinámica, ¿existen infinitos estados de materia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, porque está cambiando la presión y la temperatura. Al cambiar la presión y la temperatura, estoy generando un estado diferente según la termodinámica, ¿ya? Según la termodinámica, ¿ya? Muy bien, entonces la primera es verdadero. Según la termodinámica, existen infinitos estados de la materia porque va a variar la presión y la temperatura de ese cuerpo. Va a variar, ¿sí? Va a variar en 1 grado, genero otro estado, ¿sí? Siguiente.
El plasma de hidrógeno con menos del 100% de ionización está formado por protones, electrones libres y átomos neutros. La segunda, muchachos, también es verdadera. ¿Qué es el plasma? Recuerden que el plasma es el cuarto estado de la materia. Recuerden. Es un estado, el plasma, muchachos, es un estado que ya no tiene fuerzas cohesivas ni repulsivas. Pero para que no exista esas fuerzas de cohesión y de repulsión, está elevada a altísimas temperaturas. Está elevada a altísimas temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Va a estar elevada a altísimas temperaturas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, al estar elevada a altísimas temperaturas, muchachitos, ya no tienen fuerzas. Ahora, a esas temperaturas, los átomos neutros se chocan y cuando se chocan, se separan, se ionizan. Separarse es lo mismo que ionizarse. El choque es tan fuerte que se ionizan. Al ionizarse, va a haber electrones libres, va a haber cationes y también puede haber átomos neutros. Cuando te dice que es el menor al 100% de ionización, vas a encontrar átomos neutros, vas a encontrar electrones y vas a encontrar cationes. Por eso dice, cuando el plasma de hidrógeno está con un porcentaje de ionización menor al 100%, voy a encontrar en el plasma electrones libres, cationes y átomos neutros. Por lo tanto, eso de ahí es verdadero. Siguiente. Dice, los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Dice así, los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Muchachos, ¿qué significa anisotrópico? Yo te explico. El término anisotropía, ¿ya? Significa que las medidas de las propiedades de naturaleza óptica o de naturaleza mecánica en el cuerpo, ¿ya? Son distintas. Es decir, que cuando tú mides una propiedad de naturaleza mecánica u óptica, vas a obtener diferentes medidas en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando el cuerpo está ordenado, se toma en consideración la distancia en que se ordenan las partículas. Y cuando se toma en cuenta la distancia en que se ordenan las partículas, es ahí en donde estas propiedades de naturaleza óptico-mecánica son diferentes. Por eso, cuando un cuerpo está ordenado, se le dice que son anisotrópicos. En cambio, cuando en el cuerpo no hay un ordenamiento, no se toman en cuenta las distancias en que se encuentran las partículas, porque están desordenadas. Entonces ahí las medidas van a ser las mismas. Entonces en un cuerpo que tiene un grado de desorden, se les dice que son isotrópicos. Y en los cuerpos que sí tienen un grado de orden, se les dice que son anisotrópicos. Entonces, profesor, ¿cómo se llaman los sólidos que no tienen orden? Amorfo. ¿Y cómo se llaman los sólidos que sí tienen un orden? Cristalino. Ah, si los sólidos cristalinos tienen ese orden, y cuando tienen un orden, se toma en cuenta las distancias, están ordenadas esas partículas, y las propiedades por esa razón son diferentes, por esa razón se le llaman isotrópico, entonces es verdadero. Ahí está, verdadero. Entonces, en la pregunta número 9, nos está preguntando cuáles son las no correctas. ¿No? ¿Cuáles son las no correctas? Y ahí no hay clave, muchachos, tienen que ser las correctas nada más. Tienen que ser las correctas nada más. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser las correctas nada más. Sería 1, 2 y 3, perdón, me estoy confundiendo. 1, 2 y 3. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? En la 9. El amorfo es que no tiene el amorfo significa que no están ordenadas nada más. No tienen un orden. No tienen un ordenamiento cristalino. Así están desordenadas nada más. Posición fija, pero en conjunto están desordenadas. ¿Ya? Pregunta 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? Vamos a ver la pregunta 10. ¿Cuántas proporciones en general caracterizan a los gases? ¿Cuáles son las características de los gases? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se caracterizan a los gases? A ver, vamos a ver cómo se caracterizan a los gases. A ver, los gases se caracterizan de la siguiente manera.
Los gases se caracterizan de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, primera característica, su forma y su volumen son variables. La primera es correcta. La forma y el volumen son variables. La forma y el volumen son variables. Eso es correcta. La forma y el volumen son variables. Eso es verdadero. La forma y el volumen son correctas. Vamos a ver la segunda. La segunda, ¿qué nos dice? Falso. La fuerza de atracción, claro, es falso. Es falso. ¿Por qué? La fuerza de atracción no es mayor a la fuerza de repulsión. Esto es falso. Es al revés, ¿no? Tercero, ¿qué nos dice la tercera? La tercera nos dice, son fluidos. Claro, eso sí es cierto. Son fluidos. Fluidos es que se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Eso es cierto. Son fluidos. Siguiente. Se difunden con facilidad. Claro que sí, Verdadero. claro que sí, se difunden. Claro, ¿qué significa difundirse? Difundido es que pueden repartirse en otras partículas, así estas partículas se encuentran en otro estado. O sea, se pueden repartir en un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso. Así que tenemos 3 características que son de los gases. De las 4 que nos da, 3 sí son de los gases, ¿ya? 3 sí son de los gases. ¿Estamos de acuerdo? 3 sí son de los gases. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta ahí estamos muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Sigamos, muchachos, sigamos. Sigamos. Pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? La pregunta número 11 nos dice lo siguiente. La pregunta número 11 nos dice lo siguiente. A ver, la pregunta 11 nos dice, su volumen es definido, su forma es variable. Su volumen es definido, dice, característica de los líquidos. A ver, característica ahora de los líquidos. Dice, su volumen es definido, por supuesto, su volumen es definido. Claro, su volumen es fijo, ahí está. Su volumen es fijo, ya está. ¿Qué más? Su forma es variable. También es correcto, su forma es variable. Tercero, ¿qué nos dice la tercera? La tercera característica nos dice, son fluidos, claro, también son fluidos. Son fluidos, también son fluidos, muchachos. La cuarta proposición que nos dice, se difunden cuando se mezclan homogéneamente. Claro que sí, cuando se mezclan homogéneamente.
simplemente se difunden. Se difunden cuando se mezclan homogéneamente. Cuando se mezcla en forma homogénea, ¿no? Pregunta número 12. Pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿Qué nos dice la pregunta 12? Profesor, ¿cómo es una materia en estado plasmático? ¿Ah? Dime. Una materia en estado plasmático. La materia en estado plasmático, señorita, es cuando la materia tú la expones a altas temperaturas. Expone a altas temperaturas de tal manera que sus partículas ya no se atraen ni por fuerzas de cohesión ni se repelen por fuerzas de repulsión, sino que a la alta temperatura a la que están, esas partículas chocan y se ionizan. Eso es plasma. ¿Sí? Como la mazamorra. A ver, 12. ¿Qué nos dice la pregunta 12 entonces? ¿Qué nos dice la pregunta 12? A ver. Muy bien. Pregunta 12. Ya tenemos las características generales de los líquidos. Son 4, la alternativa E. Y la pregunta 12 dice, las siguientes proporciones, ¿cuántos son ejemplos en estado plasmático? Ah, ya. En estado plasmático, por ejemplo, sería el rayo, la masa solar, el rayo y la masa solar, muchachos. El magma no es un plasma. El magma no es un plasma. El magma es la roca en estado líquido, por si acaso, ¿ya? El magma es la roca en estado líquido. El magma está en estado líquido. Así que lo que está en el plasma es obviamente el rayo y obviamente la masa solar. ¿Ya? Obviamente la masa, esos son plasmas. ¿Ya? Entonces, en la 12, nuestra respuesta es la número 2. 2 ejemplos de plasmas hay ahí. Pregunta 13. Pregunta 13. Profesor, Pregunta disculpe, 13. ¿podría volver a explicar qué es el plasma? Muy bien. El plasma, estimada alumna, es cuando la materia se encuentra a una elevada temperatura. Cuando se encuentra a una elevada temperatura, señorita, las partículas de esa materia ya no se atraen ni por fuerzas de atracción, ni se repelen por fuerzas de repulsión. Y están ionizadas, emiten su propia luz. Pueden ser controlados por campos magnéticos. La masa solar tiene esas características. Está a elevadas temperaturas, está ionizada, emite su propia energía, puede ser controlada por campos magnéticos, al igual que el rayo, ¿no? Y por eso esos dos ejemplos son materia. Esos dos ejemplos son plasmas. ¿Ejemplos de qué? De plasmas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Pregunta 13. La pregunta 13 nos dice lo siguiente. Indique las que no son correctas. Indique las que no son correctas. A ver, la elasticidad es una propiedad intensiva. Claro, la elasticidad es una propiedad intensiva. Segundo, se entiende que al disminuir la temperatura del cuerpo, disminuye el movimiento molecular, por supuesto. Al disminuir la temperatura del cuerpo, disminuye la agitación de sus moléculas. Siguiente. Siguiente, ¿qué nos dice? El calor es una propiedad intensiva. Claro que sí, el calor es porque depende de la masa del cuerpo. Para generar calor depende de la masa del cuerpo. Mayor masa, más calor genera el cuerpo. Más calor transmite o absorbe el cuerpo. Tercero, todo cambio de estado es un fenómeno físico. Claro, todo cambio de estado es un fenómeno físico. Correcto. Correcto. La materia dice, la masa es la medida de la cantidad de materia que hay en un cuerpo cualquiera. La materia es la cantidad de medida. Dice, la materia es la cantidad de medida que hay en un cuerpo cualquiera. Claro que sí. Ahí está. Por lo tanto, no hay clave, muchachitos. Acá no hay clave. Todas son correctas. Ahí están diciendo las que no son correctas. Todas son correctas ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
No hay alternativa. Pregunta 14. Pregunta 14. La pregunta 14 nos dice lo siguiente. La pregunta 14 nos dice lo siguiente. ¿Cuántas de las siguientes sustancias pueden sublimarse? ¿Cuántas de las siguientes sustancias pueden sublimarse? Vamos a ver. ¿Cuántas de las siguientes sustancias pueden sublimarse? Creo que esa ya la habíamos hecho, ¿no? Ah, bueno, es parecida, solo que hay otros materiales. A ver, las que pueden sublimarse están en estado sólido. Así que el ozono está en estado gaseoso. El óxido carbónico, si es que está en estado sólido, sí puede sublimarse, ¿no? El óxido carbónico, o sea, el CO2, si es que está en estado sólido, puede sublimarse, pero hay que considerar lo que está en estado gaseoso. A ver, si consideramos que está en estado gaseoso, no sé, el benceno está en estado líquido, el yodo está en estado sólido, el naftaleno está en estado sólido, así que ahí sí va el yodo, ahí también va el naftaleno, que sí está en estado sólido, el yodo también. Profesor, el sulfito cúprico también está en estado sólido, profesor. ¿Por qué no lo coloca el sulfito cúprico si también está en estado sólido? Es una sal. Las sales están en estado sólido, profe, no se olvide, sí. No me olvido que está en estado sólido el sulfito cúprico por el nombre. Pero las sales, las que tienen enlace iónico, no tienen sublimación, ya que el enlace iónico es muy fuerte. No pueden sublimarse a condiciones ambientales. Por lo tanto, la 14 otra vez es la 2. Pregunta 15. Vamos a ver ahora la pregunta 15. ¿Qué nos dice la pregunta número 15? Vamos a ver. A ver, la pregunta número 15 nos dice lo siguiente. La pregunta número 15 nos habla de lo siguiente. La pregunta 15 nos dice, indique cuáles son no correctas. A ver, indique cuáles son no correctas. La primera, el fenómeno por el cual la sustancia puede cristalizar en más de una forma cristalina se denomina polimorfismo. A ver, dice, el fenómeno en que una sustancia puede cristalizar en más de una forma cristalina se llama polimorfismo verdadero. Cuando una sustancia, de acuerdo a la presión y la temperatura a la cual se encuentra, puede generar un cubo, puede generar un tetraedro, puede generar, por ejemplo, un romboide, puede generar un icosaedro, diferentes estructuras cristalinas, se llama polimorfismo. La primera es verdadera. Segundo, el fenómeno en el cual dos o más sustancias químicas pueden cristalizar en la misma forma cristalina se denomina isomorfismo. Por supuesto, cuando dos sustancias diferentes generan el mismo cristal, se llama isomorfismo, la misma forma cristalina, pero de partículas distintas, ¿ya? Pero de partículas distintas. Siguiente, tenemos acá lo siguiente. A ver, las sustancias que forman cristales lo pueden hacer en 5 posibles sistemas de cristalización. Las sustancias que forman cristales lo pueden hacer en 5 sistemas de cristalización. No, hay aproximadamente 13, hay 7, aproximadamente 7, muchachos. Hay 7. Por lo tanto, la 3 es la incorrecta. La 3 es, no hay 5, hay 7. La 3 es incorrecta. La siguiente, la cuarta opción dice, son sistemas, el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el monoclínico, el triclínico, el hexagonal y el romboédrico, ¿no? Y obviamente es verdadero, la 4 es verdadero. La 5 dice, la 5 nos dice, el diamante es un sólido amorfo, falso, muchachos. El diamante es un sólido cristalino
porque el cristal de los átomos de carbono es cúbico. Es cúbico. Así que, obviamente, eso es falso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sería la 3 y la 5 las no correctas acá. La 3 y la 5 serían las no correctas. Ahí está. Pregunta número 16. Pregunta número 16. ¿Qué nos dice la pregunta 16? La pregunta 16 nos dice lo siguiente. D. Los líquidos hierven cuando la presión de vapor se iguala con la presión externa. Eso es verdadero. Todo líquido va a generar una presión de su vapor. Cuando esa presión de vapor se iguala a la presión del aire, a la presión llamada atmosférica o la presión externa, el líquido ya nadie la detiene y el líquido se libera a fase gaseosa. En ese momento el líquido ebulle, en ese momento el líquido hierve. Por lo tanto es verdadero. Siguiente. La presión de vapor de una sustancia aumenta con la temperatura. Eso es correcto. Cuando una sustancia tiene mayor temperatura, tiende a formar más vapor. Y al formar más vapor, su presión tiende a aumentar. La presión tiende a aumentar. ¿Sí? ¿Es posible hacer hervir el agua a una temperatura de 0 grados Celsius? ¿Es posible hacer hervir el agua a una temperatura de 0 grados Celsius? No. Y obviamente, claro que sí es posible hacer hervir el agua. Eso va a depender de la presión externa. Si la presión externa es muy baja, el agua puede hervir a 0 grados, a 5 grados, a 7 grados, a 12 grados, a 20 grados. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque el punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. O sea, ¿por qué el agua en Lima hierve a 100 grados? Porque en Lima hay una presión. ¿Por qué en Cusco? ¿Han escuchado que en Cusco, que en Puno, hierve a qué temperatura? ¿A qué temperatura hierve? Acuérdense. ¿Hierve a 100 o a menos de 100? ¿Han escuchado que el agua hierve a esa altura a una temperatura menor a 100? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que hierve a una temperatura menor a 100? ¿Sí o no? Ah, verdad. Es porque en esos lugares hay menor presión atmosférica. Entonces, en un laboratorio se puede determinar que el agua puede hervir a 0 grados cuando está al vacío o cuando no hay presión atmosférica. ¿Sí? Hierve instantáneamente. Entonces es verdadero. Son correctas. Ya tenemos las correctas, la 1, la 2 y la 3. La 1, la 2 y la 3. Pregunta 17. Pregunta 17. ¿Qué nos dice la pregunta 17? La pregunta 17 nos dice, D. Los líquidos con puntos de ebullición altos tienen altas presiones de vapor. A ver. Un líquido, ¿qué significa que el líquido tenga alto punto de ebullición? ¿Qué significa? Que este líquido demora mucho en hervir. O sea que su temperatura para hervir es alta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que como su temperatura para que hierva es alta, para que bulla es alta, su presión que genera el vapor también es alta. No, claro que no, dense cuenta. Si un líquido demora mucho en hervir, significa que genera poco vapor, porque es muy alto la temperatura en el que el líquido se cambia a vapor. Es muy alta la temperatura. Cuando un líquido tiene una alta temperatura de ebullición, demora bastante en formar el vapor. Se genera poco vapor. Y al generarse poco vapor, tiene baja presión de vapor, no tiene alta. Así que la primera es falso. Segundo nos dice, la propiedad responsable de que la lluvia caiga en forma de gotas esféricas es la viscosidad. No es la viscosidad. La forma de las gotas de la lluvia y de cualquier líquido no se debe a la viscosidad. ¿Por qué, profesor, la lluvia cae en forma de gotas? ¿Por qué el agua cae en forma de gotas? ¿Por qué cae en forma de gotas? ¿Por qué siempre tiene que formarse una gota en un líquido o tratan de formarse gotas en los líquidos como si quisieran formarse figuras esféricas? Porque es la menor área que pueden ocupar las partículas de un estado líquido. ¿Y eso a qué se debe? Que hay una fuerza entre las moléculas de líquido que hacen que se reduzca el espacio o la superficie entre ellas. Y eso no se llama viscosidad. La viscosidad
es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la viscosidad? Es la fricción que hay al desplazarse en una superficie. Y cuando cae la lluvia no hay ninguna fricción, o la fricción es nula con respecto al aire. Entonces, no es viscosidad, sino es la tensión superficial. La tensión superficial es la que explica por qué algunas gotas son esféricas, por qué algunas gotas son laminares, por qué algunas gotas son ovoides. Se llama tensión superficial, no es la viscosidad. Por lo tanto, muchachos, la segunda de la 17 es falso. Tercero, la presión de vapor de un líquido se eleva conforme aumenta la masa del líquido. O sea, dice que cuando hay más líquido, hay más presión de vapor. Cuando hay más líquido, hay más presión de vapor. A ver, esto es completamente incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? La presión de vapor no depende de la masa. ¿Qué significa eso? Que la presión de vapor es una propiedad intensiva. Es decir, que la presión de vapor solo depende de la temperatura. ¿Qué significa esto, profesor? Que si yo tengo un balde con 10 litros y tengo una jarra con 2 litros, si el balde de 10 litros y la jarra de 2 litros están a la misma temperatura, los dos recipientes generan la misma presión de vapor si es que están a la misma temperatura. Así en una haya 10 litros y en otra haya 2 litros, los dos generan la misma presión de vapor. ¿Sí? Los dos generan la misma presión de vapor. ¿Ok? Los dos van a generar la misma presión de vapor. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá es eso. Entonces nos dice cuáles son no correctas. Ya tenemos. Las no correctas son las tres otra vez. La 1, la 2 y la 3. Son no correctas. Pregunta 18. ¿Qué nos dice la pregunta 18? Vamos a ver la pregunta 18. La pregunta 18, muchachos, nos dice lo siguiente. El líquido J, así nos dice la 18, tenemos un líquido que está representado por la letra J, tiene una presión de vapor de 30 milímetros de mercurio. El líquido J genera una presión de vapor de 30 milímetros de mercurio a la temperatura de 20 grados Celsius. Y el líquido L, que tiene una presión de vapor de 200 a la misma temperatura. O sea, L genera más presión de vapor porque se está representando con 200 y el líquido J solamente con 30. Ambos están a la misma temperatura y L genera más presión de vapor cuyo valor es 200 y J genera solamente 30. Muy bien, ¿qué más dice? De las siguientes proposiciones son correctas. El de mayor temperatura de ebullición es L. No sé si se acuerdan. Les dije, cuando un líquido demora en hervir, genera poquita presión de vapor, porque demora en hervir. Para que demore, su punto de ebullición tiene que ser alto. Entonces genera poquita presión de vapor. Tengo L y J. J generaba una presión de 30, L de R. ¿Quién genera poquita presión? J. Como J genera poquita presión, J debe tener un alto punto de ebullición. Si dice que J tiene alto punto de ebullición, verdad. A ver, dice. El de mayor temperatura es el falso. La primera es falso. No es L, es J. Falso la primera. Segundo. El más volátil es L. L. Yo pienso que ahí tiene que decir L. El más volátil es L. Muchachitos, su presión de vapor de L es 200. O sea, ha generado mucho vapor a 20 grados. Significa que este líquido rápidamente forma vapor, rápidamente se volatiliza. Por lo tanto, es verdadero. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, es verdadero. ¿Sí?
Muy bien, tercera proposición dice, los dos llegan a igualar la presión atmosférica a la misma temperatura. Los dos llegan a igualar la presión atmosférica a la misma temperatura. No, los dos no llegan a igualar. Recuerda que tienen distinta presión de vapor. Significa que uno tiene un alto punto de ebullición, el otro tiene un bajo punto de ebullición. Los dos llegan a igualar la misma presión, pero a distintas temperaturas, no a la misma. Por eso la 18 es falso. Y nos preguntan en la 18, ¿no? ¿Cuáles son las correctas? Sería solo 2. La alternativa es la letra B. Solo 2. La alternativa es la letra B. Solo 2. Pregunta 19. Pregunta 19. ¿Qué nos dice la pregunta 19? La pregunta 19 nos dice lo siguiente. A ver. Identifica el número de propiedades extensivas e intensivas. A ver. Densidad. La densidad es intensiva. A ver, propiedad intensiva. Propiedad intensiva. La densidad. La densidad. ¿Qué nos dice acerca de la densidad? ¿Qué nos dicen acerca de la densidad? Muy bien, la densidad es intensiva, ya sabemos. Ahí está. Siguiente. La solubilidad también es intensiva, no te olvides. La solubilidad también es intensiva. La entalpía también es intensiva. Profesor, una pregunta, ¿qué es la entalpía? Ah, la entalpía es la cantidad de energía por cada mol. La entalpía es la cantidad de energía por cada mol que hay en una sustancia. La entalpía es la cantidad de energía por cada mol en una sustancia. Entonces, es la energía relacionada por cada mol. Cuando está relacionada por cada mol, es intensiva. La presión es intensiva. La propiedad extensiva que viene a continuación es el volumen. Temperatura es intensiva. ¿Qué más? La entropía es intensiva. La entropía es intensiva. La entropía es el desorden, el grado de desorden de las partículas. El color es intensivo. El color es intensivo. ¿Desorden de qué? El sabor también es intensivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay clave, 8. Y la variabilidad también es intensiva, ¿no? La variabilidad también es intensiva. No hay clave, la variabilidad también es intensiva. ¿No? ¿Sí? No hay clave en la 19. Y la 20, nos preguntan la 20, muchachos. Profesor, ¿la entropía era el desorden de qué? Disculpa. La entropía se define como el grado de desorden molecular de las partículas de un determinado cuerpo. El grado, el nivel o el promedio de desorden de las partículas en un determinado cuerpo. Gracias. Eso es. Ok. Siguiente.
Muy bien. Siguiente, muchachos. Entonces, la pregunta 20 nos piden, en la 20, muchachos, nos piden ¿quiénes son las intensivas? A ver. Sería la dureza, la maleabilidad y la temperatura. La 3, la 4 y la 6. Extensivas. La extensiva sería la 1, la 2 y la 5. La 1, la 2 y la 5. ¿Hay la 1, la 2 y la 5? Me piden extensivas. La 1, el peso es extensivo. La 2 y la 5 son extensivos. La 1 es el peso depende de la masa, ¿no? El volumen depende de la masa y la inercia depende de la masa, ¿no? Entonces estas son las extensivas. Ahí está, la 1, la 2 y la 5. ¿Hay respuesta a la 1, la 2 y la 5, muchachos? ¿Sí? Entonces, conmigo han repasado todo lo que es materia, muchachos. Conmigo han repasado todo lo que es materia. Nos falta todavía ese material. Me imagino que el siguiente día que nos toca, creo que es mañana. Mañana seguimos resolviendo las 20 de átomos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Mañana seguimos resolviendo las 20 que nos toca de átomo. Y ya con el profesor Igan que termine el material que obviamente él ha propuesto. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo he podido abrir en mi lacto, me disculpo, no lo he podido abrir, entonces ya el profesor Igan lo va a culminar, ¿sí? Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, se cuidan, cuídense, muy buenas tardes, un gusto en verlos. Gracias. Buenas tardes.